Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, quiero recordarles que ninguno de los personajes, caracteres, animes o series mencionadas en este video son de mi propiedad. Todos los créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. Si les gusta el contenido, pueden apoyar al canal dejando un me gusta y suscribiéndose. También los invito a visitar mi página en Wattpad para apoyar el fanfic. Sin más que añadir, los dejo con el video. Capítulo 4. El zorro en el gallinero. ¿Están seguros de que esto los estaba persiguiendo?, preguntó Hisashi, inclinándose mientras apoyaba una rodilla en el suelo. Sus dedos rozaban una pieza de metal del robot que los niños afirmaban haber derrotado horas antes. Izuku y Katsuki asintieron al unísono. Sí, venía tras nosotros, dijo Katsuki. Disparando láseres, agregó Izuku, intentando sonar firme. Ya veo. Hisashi sacó su teléfono móvil y comenzó a marcar. ¿Va a llamar a los héroes?, preguntó Katsuki, serio pero sin el habitual enojo en su voz. A la policía, corrigió Hisashi con tono tranquilo. La llamada no tardó ni 2 timbres en ser atendida. Hisashi explicó la situación, pero sus palabras hicieron que Katsuki frunciera el ceño y que Izuku lo mirara ligeramente desconcertado. Nos encontramos con restos de lo que parecen ser armamento de apoyo ilegal, relató. Luego, tras responder algunas preguntas y dar la dirección exacta, cortó la comunicación. Se volvió a los niños con una sonrisa. Bien, solo nos queda esperar. Katsuki soltó un gruñido, señalándolo con el dedo. Nos quiere quitar el crédito. Nosotros lo vencimos. No puede decir que simplemente lo encontró. Bueno, aunque yo hice la mayor parte, susurró Izuku, pero Katsuki lo ignoró olímpicamente. Hisashi suspiró con paciencia. Sé que quieren reconocimiento, chicos, pero usaron sus peculiaridades sin permiso. Eso puede causarles más problemas que beneficios. Katsuki cruzó los brazos, insistiendo. El robot nos atacó primero. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? ¿Huir? Todo el tiempo que esperaron, Katsuki se la pasó discutiendo y llevando la contraria por cada detalle. Finalmente, un par de patrullas llegaron al lugar. No pasó a mayores. Katsuki casi se mordió la lengua cuando el padre de Izuku declaró lo poco que sabía sobre el incidente. Se mantuvo firme, aunque la voluntad de no hablar de más le costó bastante. Katsuki gruñó entre dientes. ¿Vas a dejar que nos quiten toda la atención? Podríamos ir ahora mismo y conseguir que nos reconozcan por vencer a un villano. No obtuvo respuesta. Mierda, seguro a ti ni siquiera te importa eso, ¿no es así? Ni siquiera dejas que los demás vean todas tus peculiaridades. De nuevo, silencio. ¿Por qué no contestas, maldición? Katsuki giró la cabeza, buscando a Izuku, pero solo se topó con el vacío donde debería estar el niño de cabello verde. ¿A dónde se fue ahora? Escaneó alrededor hasta notar una mata de pelo agachada entre unos arbustos. El explosivo niño se acercó en silencio, hasta ver por completo a Izuku, quien observaba fijamente sus propias manos, como si sujetara algo importante. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Katsuki sin mucha cortesía. SHH, susurró Izuku, llevándose un dedo a los labios y haciendo un gesto para que se acercara. Katsuki rodó los ojos, pero finalmente se asomó por encima de su hombro. Al concentrar la vista en las manos de Izuku, distinguió un objeto redondo, de un rojo rubí brillante, con algunos cables deshilachados colgando. Es de uno de los robots. Bueno, lo que queda, murmuró Izuku mientras cerraba la pieza entre sus manos. ¿Debería entregarlo junto con las demás cosas? Katsuki se encogió de hombros. Me da igual, es solo un pedazo de vidrio que no sirve para nada. Y sin más, se giró y se alejó caminando, como si no tuviera tiempo para esas cosas. Izuku miró una vez más la pieza, dejando que la luz del atardecer se reflejara en el rojo brillante. No podía sacar de su cabeza lo cerca que estuvieron de perderlo todo esa tarde. Izuku. Ya terminé por aquí, así que ya podemos irnos, pasaremos dejando al niño de los Bakugo, así que apúrate.
La voz lo sobresaltó y, casi por instinto, metió el ojo del robot en el bolsillo antes de salir corriendo tras su padre para volver a casa. Ya voy, papá. Es de uno de los robots, bueno, lo que queda. ¿Debería entregarlo junto con las demás cosas? Me da igual, es solo un pedazo de vidrio que no sirve para nada. El reflejo de dos infantes de no más de 6 años de edad en los monitores era inquietante. Cada pantalla mostraba distintas tomas de la pelea ocurrida horas atrás, y en todas aparecían los rostros de los mismos niños, sin cabida para confusiones. Una voz clara y cautivadora, hipnótica por la cadencia y precisión de su habla, se alzó en el cuarto oscuro. La única luz provenía de los monitores encendidos, proyectando formas fantasmales sobre las paredes, mientras la figura principal permanecía semienterrada en las sombras. La silueta, alta y esbelta, apenas delataba su identidad. El modelo 36B9 no fue capaz de contener a un Tetraman. Explícame por qué no te preparaste mejor, dijo, la tranquilidad de su voz transmitiendo autoridad y amenaza al mismo tiempo. Sus palabras iban dirigidas a uno de los presentes en la oscuridad. Al no recibir respuesta inmediata, la figura giró sobre sus talones, moviéndose con precisión. Estoy esperando, Graft, repetía, con tono pacífico aunque la tensión crecía en la sala. Un chasquido de dientes cortó el silencio. Una mujer, de postura flexible y aire desafiante, intervino antes de que el señalado pudiera responder. ¿No lo oyes, viejo? Responde de una vez. Tu juguete fue un desastre, dijo, mientras lanzaba una patada rápida que impactó contra el científico encorvado, obligándolo a retroceder. Graft soltó un quejido, tambaleándose antes de recomponerse algo y mirar nervioso a su interlocutor. Señor, desconocíamos que el chico podía modificar su cuerpo para igualar la fuerza de un Tetraman. Pensé que solo podía transformarse en quienes eran, Splixon y Pironite, bajó la voz, aún tembloroso. El modelo 36B9 estaba equipado para contrarrestar el calor, alcanzar velocidad y resistir la multiplicación. Pero fue superado, le interrumpió, girando solemnemente de nuevo hacia los monitores. Es fascinante, ¿no es así? Un niño con capacidad para acceder a las habilidades de distintas razas, no lo atribuiría a una peculiaridad, pero no debemos descartar nada aún. En su mano portaba un bastón elegante, ornamentado en azul profundo con detalles blancos intrincados a lo largo del cuerpo, líneas que asemejaban circuitos y una sección central de agarre texturizado. En la punta, una esfera de cristal con aros plateados se abrió en dos mitades, dejando ver una superficie plana que titilaba con una luz roja palpitante en el centro. La señal se debilita, en minutos debería apagarse, dijo el científico mayor, la voz temblando con cautela. Él asintió despacio. También estoy perdiendo la señal del niño. Es una pena, pero era de esperar. Se volvió hacia el resto, encontrando 6 pares de ojos expectantes entre las sombras de la sala. Por ahora no sé cuándo lo quiero aquí. Pero no impediré a ninguno de ustedes que lo traiga, si pueden hacerlo. El grupo guardó silencio, la tensión flotando como una promesa oscura en el aire. Independientemente del resultado, tener a alguien con la capacidad de ese niño en nuestras manos sería beneficioso. Si su cambio depende de un aparato externo y no de un factor peculiar, su captura se vuelve prioridad. Desde ese punto del cuarto, entre las sombras, unas líneas blancas en su rostro se iluminaron brevemente, marcando el punto exacto del que provenía la voz pulcra y mesurada. Por ahora, no me es imprescindible, añadió, dejando que sus palabras calaran. Sin embargo, tampoco tengo interés en limitar a ninguno de ustedes si logran traerlo aquí o reúnen más información útil. Se hizo el silencio, uno que no era tenso, sino cargado de anticipación. Segundos después, una puerta lateral se abrió con suavidad y una de las figuras abandonó la sala sin volver la vista atrás. El resto permaneció quieto, intercambiando miradas de reconocimiento y desdén. No había verdadera intención de cooperar, pero tampoco urgencia. Al fin y al cabo, ¿qué tan difícil podría ser atrapar a un niño? Entonces, ¿en cuántos de esos tipos puedes transformarte?, preguntó Katsuki con esa mezcla de curiosidad y desafío. ¿Tienes alguno que pueda hacer explosiones?
aunque de todas formas, las mías serían mucho más poderosas. Kak-chan, no hables tan fuerte, alguien podría escucharte, respondió Izuku con voz baja, mientras las gotas de sudor empezaban a deslizarse por su frente. Caminaba hacia el salón de clases de primer grado. No era común que Katsuki estuviera siendo un poco más amable, aunque Izuku tampoco quería que dijera algo de más. TSH, se quejó el rubio, cruzando los brazos. ¿Vas a seguir con eso? ¿En serio? ¿Cuál es el punto? Con esa peculiaridad podrías convertirte en héroe, aunque no tan impresionante como yo, pero podrías. ¿Un héroe? Uno fuerte, pensó Izuku para sí mismo mientras llegaba a su pupitre. Antes de sentarse, sacó su cuaderno y lápiz habituales para estar listo antes de que la clase comenzara. Miró la hoja en blanco un momento. ¿Un héroe?, susurró, tan bajo que sus palabras casi se perdieron en el aire. Si había algo que quería más en este mundo, era eso, ser un héroe. Ir por ahí ayudando a los demás, ofrecerles una sonrisa para que supieran que estaban a salvo, que con solo verlo, entendieran que todo estaba bien porque él estaba allí. Con ese objetivo en mente, comenzó a repasar mentalmente las habilidades de sus transformaciones. Ser un héroe era su mayor sueño. En el fondo sentía culpa por no poder cumplir la promesa que le hizo a su padre, pero si eso significaba limitarse, tendría que aceptarlo. ¡Wow! ¿Eso es un perro? Se ve muy extraño, interrumpió una voz femenina. Izuku levantó la vista de su cuaderno y soltó el lápiz sobresaltado. Se encontró con una niña que usaba la contraparte femenina del uniforme de primaria. Tenía el cabello rubio recogido en dos moños, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Sus ojos, ligeramente inclinados hacia adentro, tenían iris amarillo brillante y pupilas delgadas, que recordaban a las de un gato. Sus dientes caninos superiores e inferiores eran más largos y puntiagudos que los demás, dándole un aspecto ligeramente felino. ¿Tú quién eres?, preguntó Izuku, cerrando cuidadosamente su cuaderno en un gesto de timidez. La niña sonrió mostrando esos colmillos afilados. Yo. Ya me presenté a toda la clase hace un momento, dijo con una voz dulce y un poco traviesa. Mi nombre es Himiko Toga. ¿Himiko Toga? Izuku escuchó el nombre de la niña, pero, presentarse al salón. ¿En qué momento pasó eso? Sensei nos acaba de decir que ella se transfirió, dijo Katsuki, señalándola. Ahora se siente justo delante de ti, pero como estabas dibujando tus delirios, ni siquiera escuchaste cuando llegó. Izuku asintió lentamente mientras regresaba la vista hacia Toga y habló con un poco más de seguridad. Yo soy Izuku Midoriya. Espero que nos llevemos bien. La niña, con su sonrisa todavía ahí, se acercó al cuaderno con curiosidad. ¿Y qué estabas dibujando hace un rato, Izuku? Izuku. El chico sintió que se le subía el color y apartó su cuaderno para que Toga no lo viera. No es nada, solo un garabato, respondió bajito. Toga parpadeó pero asintió. Está bien, fue lo último que dijo antes de voltear de nuevo hacia adelante. Izuku se quedó sosteniendo el cuaderno, mirando con nerviosismo la espalda de la niña. ¿Qué acaba de pasar? Hasta hace un momento parecía contenta de hablar conmigo, pero de repente me miró raro y se volvió, fui grosero. No pude haberlo sido, solo, no quería que la viera. Sobrepensar. Si existiera una mayor debilidad en Izuku Midoriya, sería su tendencia a sobrepensar incluso las cosas más pequeñas, un hábito que, incluso en el futuro, nunca dejaría de acompañarlo. Creo que ahora ella me odia, murmuró Izuku, sentado en el patio de receso. No había pasado mucho tiempo desde que Toga se integró a la clase con facilidad. Era agradable y fácil de hablar con ella. No me sorprendería que lo hiciera, respondió Bakugo, que estaba sentado a su lado, sosteniendo el cuaderno que Izuku había usado unas horas antes para dibujar. Eso no me hace sentir mejor, Kak-chan. ¿Crees que fui grosero? ¿Y yo qué sé? Escupió Katsuki sin prestar realmente atención al rostro afligido del niño más pequeño. Ese perro naranja es el mismo de la otra vez, ¿verdad? ¿Cómo puedes ver sin ojos? No lo sé, solo sé que las cosas están ahí.
Katsuki pasó a la siguiente hoja, pero solo encontró un dibujo de una bola roja y puntiaguda con una cara en el centro. ¿Eso es todo?, preguntó con desgano. Katsuki lanzó el cuaderno hacia Izuku, que lo atrapó mientras se estiraba y se levantaba del banco. Si sigues pensando que ella te odia, ¿por qué no pelean? Cuando alguien dice que me odia, simplemente lo golpeo, dijo, haciendo un gesto en el aire para enfatizar su punto. Izuku palideció. No creo que pelear funcione, murmuró, mirando la página abierta del cuaderno. Había estado dibujando al chico de fuego, pero se rindió a mitad de camino. Era complicado. ¿Cómo piensas llamarlos?, preguntó Katsuki, levantando una ceja. El pelo verde alzó la vista de la hoja y miró a Katsuki con confusión. ¿Llamarlos? Sí, sus nombres. Aunque digas que todos son solo una peculiaridad, no lo parecen. Sigues llamándola superreloj, pero ¿qué hay de las cosas en las que esa cosa te transforma? ¿Nombres? Izuku miró su muñeca, donde estaba el reloj. Ponerles nombres, murmuró en voz baja mientras activaba los hologramas. Así que así se ve cuando eliges, dijo Bakugo frunciendo el ceño mientras observaba cómo pasaba por la ruleta. Tragó saliva al ver la gran cantidad de opciones de transformación. ¿En cuántas te has transformado?, preguntó Katsuki, apoyando un brazo en la rodilla y mirando el reloj de Izuku con curiosidad. Izuku detuvo por un momento la ruleta del reloj antes de volver a moverla. Creo que solo han sido 5. ¿5 qué? 5 transformaciones, respondió distraído, sin apartar la mirada de los hologramas. Hubo un silbido, ligeramente impresionado. Boa, poder transformarse en 5 cosas suena muy divertido. Izuku asintió con una sonrisa pequeña. Sí, es muy divertido, aunque a veces puede que... Su voz se cortó. Había sonado algo distinto. Y no era Kak-chan, era más agudo. Giró los ojos hacia arriba y se quedó congelado. Frente a él estaba Himiko, inclinada hacia adelante con una expresión brillante y las manos entrelazadas detrás de su espalda. ¿Qué son esas transformaciones?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Puedo verlas? Izuku sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por un instante mientras su corazón empezaba a latir rápidamente. Esta vez no era por vergüenza o torpeza, era pánico. Alguien más había visto algo que no debía. Miró de reojo a Katsuki, buscando ayuda, pero el rubio únicamente se encogió de hombros con una sonrisa socarrona, como esperando disfrutar de cómo Izuku se metía aún más en problemas. Bueno, es... insistió Toga, ladeando la cabeza, sus ojos dorados brillando con expectación. ¿Cómo demonios se acercó sin que ninguno de los dos la notara? Es solo un juego. Soltó al fin, con una carcajada nerviosa. Sí, eso es, un juego. En la ruleta de Forge Your Legacy, sí, obtuve los mejores ítems, los que desbloquean transformaciones para MS Change. Himiko parpadeó. Oh, no conozco ese juego. Katsuki levantó una ceja, mirándolo como si quisiera decirle, bien jugado, genio. Izuku solo deseó que la tierra lo tragara. Aunque la niña parecía no perder ni un ápice de curiosidad ante la evasiva de Izuku. Es que, bueno, vi como tu reloj sacaba una luz, insistió, acercándose con fascinación. ¿Mi reloj? Izuku alzó la muñeca con cierta timidez para mostrarle el dispositivo. Ella se aproximó aún más, entrecerrando los ojos con evidente sorpresa al notar la ausencia de manecillas o cualquier número que indicara la hora. Esto no es un reloj, bueno, sí lo es, pero también, mi peculiaridad, balbuceó Izuku, medio avergonzado. ¿Tu peculiaridad? La niña tarareó la palabra, divertida, aunque su mirada se detuvo un poco más en la palma de Izuku que en el reloj. Izuku apartó el brazo con nerviosismo. Esto solo me ayuda a usar mi peculiaridad. Mi peculiaridad es la multiplicación. Puedo dividirme. Los ojos de Toga se iluminaron instantáneamente. ¿En serio? ¿Me dejas verlo, por favor? No puede usar su peculiaridad en la escuela, deberías saberlo, interrumpió Katsuki, con ese tono directo que jamás perdía. Miró a Toga sin mucha paciencia. Además, ¿por qué te apareces de repente aquí? No estabas hablando allá atrás.
Katsuki señaló con el pulgar por encima de su hombro, claramente queriendo decirle que se fuera, pero a juzgar por la expresión confusa de Toga, ella no captó la indirecta. Sí lo hice, pero ya no quieren hablar conmigo. Dijeron que sería mejor si fuera con el Bakubun y su mascota. Bakubun, espetó Katsuki. Su mascota. Sí, ajá, asintió Toga. Dijeron que me darías una lección. Pero no te ves tan malo como ellos decían. ¿Quiénes te dijeron eso? Los voy a matar, lo juro. ¿Fue el llorón de Katsu? ¿Acaso no lo golpeé lo suficiente la última vez? Katsuki apretó los puños, lanzando miradas por todo el patio. Izuku, además de sentirse ligeramente indignado por ser llamado mascota, encontró más inquietante el comentario final de Toga, que lo mantuvo pensativo. Toga-chan, balbuceó, llamando suavemente la atención de la niña, quien, hasta hace unos segundos, miraba a Katsuki que seguía lanzando amenazas al aire. La niña giró la cabeza y lo miró de nuevo con curiosidad. Nos dijiste que te mandaron aquí para que Kak-chan te diera una lección. ¿Por qué te dirían algo así? Kak-chan, repitió Toga, arqueando una ceja, confundida. Me refería a Bakugo, solo es un apodo que uso para llamarlo, explicó Izuku, encogiéndose un poco más bajo la mirada. Sí, uno que deberías dejar de usar, pequeño bocón, interrumpió Katsuki, que parecía haber dejado de gruñir solo para sumarse a la plática. Por tu culpa, los demás también empezaron a usar ese estúpido apodo. Katsuki miró directo a la rubia de los moños con una mezcla de curiosidad y fastidio. No te golpearé, a menos que me des una razón, claro, añadió, encogiendo los hombros con desdén. Kak-chan, no la amenaces así. Izuku se interpuso, moviendo los brazos delante de Katsuki para evitar que se acercara demasiado a Toga. Con el rostro todavía nervioso, Izuku miró a la niña por encima del hombro. Lo que Kak-chan quiere decir es, ¿qué fue lo que hiciste para que te dijeran eso? ¿Por qué creen que él te va a dar una lección? Izuku observó cómo la niña negaba con la cabeza, mordisqueando suavemente la yema del dedo índice con uno de sus afilados colmillos. No lo sé, estábamos hablando y, de repente, me dijeron que me fuera. Claro, seguro soltaste alguna estupidez, espetó Katsuki con una mueca de fastidio. Kak-chan. La voz de Izuku sonó como un reproche débil. TSH. Si se lo dijeron, es porque algo habrás hecho para merecerlo. Katsuki defendió su postura con los brazos cruzados, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Izuku frunció el ceño. No creía que Toga hubiera hecho algo tan grave como para merecer ese rechazo. Aunque la conocía poco, su actitud hasta ahora había sido amable. Aunque, tal vez él también se estaba dejando llevar por esa primera impresión. Antes de que te dijeran eso, ¿recuerdas qué estaban hablando? ¿Qué dijiste exactamente? Preguntó, intentando hilar más fino. Toga dejó de morderse el dedo y lo entrelazó con su otra mano, un gesto nervioso que pasó desapercibido para los niños frente a ella. Me preguntaron por mi don. Rink. Rink. El timbre del final del recreo cortó la plática, ahogando cualquier otra palabra. Tu don. Logró preguntar Izuku, pero Toga ya se había dado la vuelta y salía corriendo con los bracitos estirados hacia los lados. Es rara, dijo Katsuki con el rostro en blanco. Ni siquiera va hacia nuestra clase, se burló al ver cómo Toga tomaba la dirección equivocada por el pasillo. Izuku, en cambio, la siguió con la mirada, una semilla de inquietud creciendo en él. ¿Cuál será su don para que le hayan dicho algo así? ¿Acaso me ves con cara de que me importa? Refunfuñó Katsuki, arrancando a caminar. Si la molestaron solo por su don, ellos son los idiotas. Si te preocupa tanto, ve y pégales, le ofreció, como si fuera la solución más lógica. Izuku dudó, pero al final ambos regresaron al aula. Toga llegó tarde, con una pequeña venda adhesiva en el dedo índice que, según dijo, se había lastimado durante el recreo. Izuku no recordaba haberla visto hacerse daño, pero, pensó, pudo haber pasado en el momento en que se alejó corriendo. No había forma de saberlo. Una excursión al planetario. Suena aburridísimo. Katsuki arrojó el folleto al aire con desdén, pero Izuku lo atrapó al vuelo.
Pero tenemos que hacer una maqueta con lo que aprendamos, argumentó Izuku mientras revisaba el interior del papel. Lo buscaré en internet. La vieja hará la mayor parte del trabajo, de todos modos. Es un proyecto en equipo, Kacchan. Tú traes el pegamento y pongo tu nombre, o hazlo tú y pones el mío. O, podría decirle a la sensei que no hiciste nada, murmuró el peli verde para sí mismo. Te mataría si haces eso. Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras caminaban de regreso a casa. Al doblar en una esquina, Katsuki no pudo soportarlo más. ¿Hasta cuándo piensas seguirnos? El rubio retrocedió unos pasos y se plantó frente a Toga, quien los observaba con una mezcla de diversión y desconcierto. Pero si la maestra dijo que estoy en el equipo de ustedes, respondió ella, mostrando sus colmillos en una sonrisa amplia y despreocupada. Eso es porque nadie más te quiso en su equipo. Y deja de seguirnos, es espeluznante. La niña hizo un círculo con la boca y emitió un melodioso "oh". Mi casa está por aquí. No los estoy siguiendo. Katsuki se cruzó de brazos con terquedad. Pues podrías tomar otro camino. Izuku empujó a Katsuki en la dirección opuesta, recibiendo una lluvia de quejas y empellones en el rostro. No le hagas caso, Toga-san. Nos vemos en la excursión al planetario, logró decir Izuku, esquivando los golpes de su amigo. Sí, nos vemos. Toga agitó la mano con energía, despidiéndose. Izuku repitió el gesto con una sonrisa nerviosa. Los tres niños siguieron sus caminos, cada uno rumbo a su casa. ¡Wow! La exclamación de Himiko surgió como un susurro cargado de asombro. Sus ojos dorados, con esas pupilas felinas, se fijaron frente a la pequeña cúpula de cristal. En su interior, un holograma en miniatura del sistema solar giraba con precisión silenciosa, los planetas orbitando alrededor de su sol incandescente. Izuku-chan, mira esto. Es como ver un video, pero, más real. Detrás de ella, Izuku sintió que las puntas de sus orejas se sonrojaban. Izuku-chan, no era la primera vez que usaba su nombre de pila, pero que le agregara ese sufijo con tanta naturalidad lo afectó. A su lado, Katsuki mantenía los brazos cruzados con firmeza, su ceño fruncido era una máscara de puro fastidio. Maldita sea, masculló, lo suficientemente bajo para que solo Izuku lo escuchara. Estaría en casa jugando Battle Hero Rising en este momento. Esa anciana me las pagará. ¿Le pondrás tinte a su champú otra vez? Preguntó Izuku, recordando la ocasión en que la señora Mitsuki había amanecido con un inesperado y vibrante cabello rojo. Katsuki esbozó una sonrisa maliciosa. Tal vez. Podría probar con un verde esta vez para que se vea tan tonta como tú. Hacía apenas unos minutos que el grupo había llegado al imponente planetario de Chiyoda, tras el largo viaje desde Musutafu. El edificio era una estructura moderna de líneas limpias y amplios ventanales, un santuario dedicado a los misterios del cosmos. En su interior, las salas de exhibición estaban sumidas en una penumbra azulada, solo rota por los tenues resplandores de pantallas táctiles y modelos a escala. Espectáculos de luz sumergían a los visitantes en cielos estrellados. Aunque seguían al resto de la clase y los profesores, el trío se movía como una unidad aparte, arrastrados de vez en cuando por el entusiasmo de Himiko, que tiraba de la manga de cualquiera que estuviera más cerca, para señalar cada cosa que llamara su atención. Fue en una de esas exhibiciones donde Izuku se detuvo en seco, su propia curiosidad picada por un display solitario. Bajo un cristal, sobre un cojín de terciopelo negro, descansaba un fragmento de roca de textura áspera y color oscuro. La placa junto a ella decía, roca de origen desconocido. Posible meteorito de composición atípica. No creerás esa tontería, ¿verdad? Se burló Katsuki, siguiendo su mirada. Los aliens no existen. ¿De verdad lo crees? Replicó Izuku, encontrando un hilo de valentía. ¿O solo te da miedo la posibilidad? No seas idiota. No me puede dar miedo algo que es pura fantasía. Veo que esta exhibición les llama la atención, una voz suave y amable interrumpió su discusión. Los tres niños giraron al unísono. Frente a ellos estaba una mujer con el uniforme impecable del personal, de cabello negro lacio y una sonrisa serena.
Lo más llamativo eran sus ojos, sus párpados permanecían cerrados, pero su postura era tan segura que resultaba imposible determinar si estaba ciega o poseía un sentido alternativo. ¿Es de verdad una piedra alienígena?, preguntó Himiko, saltando hacia la vitrina con avidez. La mujer rió con suavidad, un sonido melodioso que se perdió en el murmullo de la sala. La verdad, no lo sé. Lleva aquí desde antes de que yo empezara a trabajar. Es única en su tipo, un verdadero enigma geológico. Llevó una mano a su mejilla, con un gesto pensativo. Aunque, si fuera tan importante, quizás estaría en un museo nacional, ¿no creen? Ah, creo que estoy hablando de más. TSH. Es solo una roca, insistió Katsuki, aunque su tono había perdido un poco de su mordacidad inicial. La mujer asintió, dirigiendo su rostro sereno hacia él. Puede ser. Pero creer que hay vida más allá de las estrellas, tiene su encanto, ¿no les parece? Su cabeza giró ligeramente, como si escudriñara el techo estrellado de la sala principal. Siempre me ha fascinado la idea. El universo es tan vasto que la existencia de otras formas de vida no suena a locura, sino a probabilidad. Por eso tengo este trabajo. Un universo tan inconmensurable. La sola idea de que en su inmensidad pudieran habitar innumerables formas de vida era difícil de procesar. Y en el centro de ese misterio cósmico, la llave misma descansaba, ignorante de su propio poder, en la muñeca de un niño de 6 años. ¡Bum! Una explosión sorda sacudió los cimientos del edificio, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Las luces parpadearon violentamente y el leve zumbido de la climatización cesó de golpe, sumiendo la sala en un silencio sobrenatural solo roto por el tintineo de los cristales en las vitrinas. Desde algún lugar del vestíbulo principal, una voz femenina, áspera y cargada de impaciencia, cortó el aire. No puedes hacer menos ruido, vejestorio. Un dron metálico, de forma esférica y con una luz roja parpadeante en su frente, giró sobre su eje con un zumbido de motores. Una voz clara y mesurada, pero carente de calidez, surgió de un altavoz integrado en la máquina. Si no hay una buena entrada, no es un asalto. Solo teníamos que venir por el niño, refunfuñó la mujer. Como no estás aquí en persona, no te importa si medio cuerpo de héroes de Tokio nos cae encima. Una risa carente de calor salió del altavoz del dron. Aunque sería una forma eficiente de deshacerme de un problema, el maestro aún te considera un recurso valioso. Una pequeña compuerta se abrió en el cuerpo metálico del dron con un clink sutil. De su interior se disparó un proyectil que se incrustó en el marco de la puerta principal. El artefacto emitió una serie de pitidos agudos antes de estallar, liberando un torrente de líquido viscoso y traslúcido que selló la abertura al instante. Al contacto con el aire, el gel se solidificó en cuestión de segundos, adoptando la dureza pétrea de una roca. El proceso se repitió con precisión en todas las salidas del vestíbulo, atrapando a los presentes en una trampa perfecta. Desde hacía lo que parecía una eternidad, la alarma anti-intrusos resonaba con un estruendo ensordecedor, acompañada por el parpadeo de luces rojas de emergencia. El pánico se había apoderado del lugar. Visitantes guiados por los empleados corrían despavoridos, chocando entre sí en un intento caótico por encontrar una salida que ya no existía. Los dos invasores, sin embargo, parecían ajenos al caos que habían generado. La mujer, cuyo cabello castaño y corto ondeó con la repentina aceleración, frunció el ceño detrás de su antifaz. Deja de jugar y localízalo, ordenó, mientras su figura se desdibaba al aumentar su velocidad, siguiendo al dron que escaneaba el área con su ojo rojo. Mientras tanto, el pequeño grupo se había refugiado bajo una larga mesa de exhibición, ocultos por el pesado mantel que llegaba hasta el suelo. El mensaje no es un simulacro que repetían las bocinas no era agradable de escuchar. Esto es un ataque de villanos. La voz de Himiko era un hilo de sonido, tenso y cargado de una ansiedad palpable. Sus dedos se aferraban a la camisa de Katsuki con fuerza. El rubio se asomaba por una esquina del mantel. Sus ojos escarlata seguían los movimientos de la esfera metálica y la figura femenina que recorrían el vestíbulo con la metódica determinación de unos cazadores. «Cállate», susurró con ferocidad contenida, sin apartar la vista. «Y suelta a mí. No son héroes, eso es seguro.
El perfil de Izuku se tensó de inmediato. Su mano derecha se cerró instintivamente alrededor de su muñeca izquierda, donde estaba el frío metal del reloj. «Jovencito», susurró la trabajadora del planetario, agachándose a su nivel en la penumbra bajo la mesa. Su voz era un hilo de calma forzada. «Tu mochila está emitiendo una luz». Confundido, Izuku se desprendió de una de las correas y giró la mochila hacia su regazo. Efectivamente, un tenue resplandor rojo parpadeaba rítmicamente entre los pliegues de la tela. Sus ojos verdes tardaron un momento en procesarlo, en conectar los puntos. Con manos que empezaban a temblar, abrió el cierre principal y hurgó en el interior hasta que sus dedos encontraron el objeto frío. Lo sacó. Era la pieza que había arrancado del robot en el bosque. Un amasijo de cristal astillado, metal retorcido y cables desnudos. Y, contra todo pronóstico, seguía funcionando. Maldita sea. La voz de Katsuki fue un silbido cargado de rabia e incredulidad. No me digas que están aquí gracias a eso. ¿Por qué demonios lo trajiste? Izuku se encogió como si las palabras fueran golpes físicos. Bueno, yo pensé que ya no servía, balbuceó, defendiéndose. Además, tú dijiste que no te importaba si lo tomaba. ¿Y desde cuándo haces caso de lo que digo? Le espetó Katsuki, con los puños apretados. El abrupto silencio que siguió a su acalorado intercambio fue más elocuente que cualquier grito. La molesta luz roja de las alarmas seguía girando, barriendo sus rostros pálidos en intervalos. Entonces, una repentina corriente de aire frío del sistema de ventilación les erizó la piel. Alzaron la vista al unísono. El mantel que los ocultaba ya no estaba. La mesa completa había sido levantada del suelo con apabullante facilidad, sostenida en el aire por una sola mano enguantada. La mujer villana los observaba desde arriba, su silueta recortada contra las luces de emergencia. Su traje ceñido y oscuro era una promesa de violencia, y su mirada, oculta tras el antifaz, se posó directamente sobre el fragmento de robot que parpadeaba. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios al contemplar las caras pálidas y los ojos desorbitados de los niños. «Eso que sostienes, no es tuyo, ¿cierto?» Su voz era un susurro venenoso. Agarró a Izuku del cuello de la camisa y lo levantó como si fuera una pluma, pero sintió una resistencia inmediata. Con fastidio, miró a los dos niños rubios que tiraban de las piernas del pequeño, intentando en vano arrancarlo de su agarre. «No compliquen las cosas, mocosos», espetó. Con un movimiento rápido, lanzó una patada al estómago de Katsuki. El impacto sonó eco y el niño se desplomó, ahogándose en jadeos silenciosos mientras se agarraba el abdomen, luchando por recuperar el aliento. Y Miko, paralizada por el miedo, solo cerró los ojos con fuerza. Un simple tirón del brazo de la villana bastó para que sus dedos perdieran su agarre sobre Izuku, haciendo que la niña cayera de bruces contra el suelo frío. Un quejido agudo escapó de sus labios, que comenzaron a mancharse de un rojo brillante. «Esto se está volviendo molesto», refunfuñó la mujer, al notar que una soga resistente se enroscaba alrededor de su muñeca. Alzó la mirada y vio a la empleada del planetario, quien, con el rostro desencajado por el terror, usaba su peculiaridad en un intento desesperado por detenerla. «Los héroes ya deben de estar llegando», gritó la trabajadora, con la voz quebrada. «Es mejor que se vayan». La advertencia fue ignorada. Con un solo movimiento de su brazo libre, la villana tiró con fuerza de la soga, lanzando a la mujer como un trapo contra una repisa metálica. El crujido sordo del impacto fue seguido por un silencio elocuente. La empleada se desplomó, inconsciente. Izuku, colgando de su agarre, comenzó a patalear y a golpear el brazo que lo sostenía. Ella, con desdén, lo alejó hasta donde sus pequeños puños no pudieran alcanzarla. «Eres muy problemático», le escupió. Entonces, su mirada se posó con intensidad en el reloj de su muñeca. «Dime, enano, ese artefacto que emite una energía tan peculiar, no es tu Kirk, ¿verdad?» «Suéltame», gritó Izuku, con lágrimas de frustración asomándose en sus ojos. Los ojos de la mujer brillaron con un fulgor sobrenatural al activar su peculiaridad, Synapse. Su percepción se expandió, escaneando la esencia misma del niño. Y lo que vio la dejó perpleja. Él era normal.
No había ningún rastro de un factor Kirk activo en su cuerpo. Ya veo, murmuró, con una mezcla de desprecio y fascinación. Entonces, tú no eres nada especial. Izuku dejó de patalear. Una calma repentina, fría y determinada, se apoderó de él. Con sus dos manos temblorosas, se aferró a la muñeca que lo sujetaba. No podía permitir que siguiera hiriendo a Kacchan, a Toga, a nadie más. Si no hubiera sido tan necio, si no hubiera traído ese trozo de chatarra, nada de esto estaría sucediendo. La culpa se transformó en resolución. Su palma derecha se deslizó sobre la interfaz del reloj. Esta vez, no hubo vacilación, ni momento para elegir. Solo la necesidad urgente de actuar. Presionó el botón central con toda la fuerza de su desesperación. El destello de luz verde fue cegador, una explosión de energía que iluminó cada rincón del vestíbulo. Fue tan instantáneo que la mujer apenas tuvo tiempo de entrecerrar los ojos, protegidos por el instinto. La sensación bajo sus dedos cambió de inmediato. La textura áspera de la camisa de Izuku se desvaneció, reemplazada por una consistencia extraña, gelatinosa y fría, como hundir la mano en un bloque de gelatina. Retiró el guante instintivamente, retrocediendo unos pasos hasta que su vista se aclaró. Frotándose los ojos, buscó con la mirada, pero solo encontró a los dos niños rubios. Uno incorporándose con dificultad y el otro lamiéndose la sangre de los labios. Del tercero, el de cabello verde, no quedaba rastro. Fue entonces cuando algo lo inmovilizó por completo. Su cuerpo quedó atrapado, envuelto en una sustancia verde y translúcida que brotaba de la nueva transformación de Izuku. Una voz chillona surgió de la masa que ahora la tenía atrapada con facilidad. Los aumentos de fuerza parecen inútiles cuando te inmovilizan por completo, dijo la criatura, con un tono casi analítico. Lo anotaré para el chico de los 4 brazos. La criatura gelatinosa se deslizó con fluidez, liberándose y dejando a la villana atrapada en el rastro viscoso y translúcido que había secretado. Ahora, a la luz parpadeante de las alarmas, su forma era claramente discernible. Un humanoide esbelto y flexible, compuesto por una sustancia verde y gelatinosa. Sus ojos, 2 puntos de un verde más brillante e intenso, además del símbolo del reloj en el pecho. Sobre su cabeza, una unidad con forma de proyector le permitía desplazarse con agilidad, flotando y deslizándose a voluntad. Mientras la masa verde iniciaba su regreso hacia sus compañeros, una risa grave, cargada de una mezcla de frustración y fascinación, estalló detrás de él. «¿Polimorfo?», murmuró la mujer, tan bajo que las palabras fueron casi devoradas por las alarmas. «Eres más hábil de lo que anticipamos. Pero eso no significa que vayas a salirte con la tuya, enano». La sustancia mocosa giró en su campo gravitatorio personal hasta que sus ojos brillantes se fijaron de nuevo en la villana inmovilizada. «Los héroes ya deben de estar en la entrada», declaró la criatura, su voz un chillido sereno. «Cuando logren entrar, irás directo a la cárcel». Ella escuchó los sonidos metálicos y los golpes sordos que resonaban a lo lejos. Las puertas selladas con su compuesto estaban siendo forzadas. Los héroes habían llegado, pero aún les llevaría unos minutos críticos abrirse paso. «¿Y crees que esto se termina aquí?», se burló, con una sonrisa torcida a pesar de su situación. «Aunque acabes conmigo, cuando él venga personalmente, ese pequeño reloj tuyo será tomado». «No se puede robar una peculiaridad», replicó la masa, con una lógica firme. Sin mediar más palabras, una nueva oleada de la sustancia verde salió disparada hacia la boca de la villana, sellándola efectivamente y ahogando cualquier otra palabra de advertencia o amenaza. En un destello verde que compitió con las luces de emergencia, la figura gelatinosa se contrajo y se reformó. ¿Dónde estaba el polimorfo? Ahora estaba de nuevo Izuku, respirando tenso y con la mirada fija en la villana reducida al silencio. El quejido de dolor, ahogado y áspero, hizo que Izuku se volviera de golpe. Al otro lado de la sala, vio a Katsuki desplomado contra una pared, su rostro estaba pálido y su mirada, usualmente tan feroz, se había extraviado en el vacío. «Kacchan, ¿estás bien?», gritó, corriendo hacia él. «No me grites, idiota», logró escupir Katsuki entre dientes apretados, antes de que una tos seca lo sacudiera y se dejara resbalar completamente al suelo, vencido por el dolor.
Izuku escaneó el área con rapidez. La trabajadora seguía inconsciente, y no había otros testigos. Nadie lo había visto transformarse. Por un instante, un alivio agridulce lo inundó. Su mirada regresó a Katsuki. Estaba herido, pero estable. Luego, se fijó en la empleada tendida en el suelo. Corrió hacia ella, una avalancha de pánico reemplazando cualquier pensamiento coherente. Ignorante de los protocolos de primeros auxilios, su mente se aferró a un solo y primitivo indicio de vida, el tenue pero constante movimiento de su pecho al respirar. Eso significaba que aún había esperanza. Izuku-chan, los héroes ya están adentro. La voz de Himiko lo hizo girar. Al verla, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro estaba bañado en sangre fresca y brillante, una máscara escarlata que goteaba sobre su blusa impecable, expandiendo lentamente una mancha carmesí. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Su voz se quebró en pánico mientras, casi por instinto, la sujetaba de los hombros. El sonido de voces autoritarias y pasos apresurados irrumpió desde el vestíbulo principal. Tomó la mano de Himiko con firmeza. Tenemos que ir con los héroes. Les diremos de la señorita y de Kat-chan. Sin embargo, Himiko no parecía escucharlo. Su mirada vidriosa estaba fija en el cuello de Izuku, en la fina línea de su piel donde la adrenalina hacía latir su pulso con fuerza. Sentía una marejada de vértigo, como si el mundo girara a su alrededor. Una lucha interna, feroz y primitiva, estalló en su mente. No lo hagas. No saltes. Contrólate. Pero el instinto, un impulso oscuro y sediento, era una fuerza mucho más poderosa. Vencieron a Kobayashi con facilidad. Eso es increíble. La voz mecánica y plana hizo que Izuku se detuviera en seco. Flotando a poca distancia estaba el pequeño dron esférico, su único ojo rojo fijo en ellos. Es como el de la otra vez. Pensó Izuku, apretando los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Pero es solo uno, y más pequeño. Soltó la mano de Himiko y llevó su palma hacia el reloj, una reacción automática de defensa. Oh, eso no funcionará, niño. En una décima de segundo, un rayo sin color brotó del dron y envolvió a Izuku. No hubo dolor, solo una parálisis instantánea y absoluta. Sus músculos se negaron a obedecerlo, sus articulaciones se congelaron y su voz murió en su garganta. Estaba atrapado dentro de su propio cuerpo. El dron se acercó, orbitando alrededor de su figura inmóvil mientras su altavoz emitía una risa electrónica y burlona. Fascinante, ¿no es cierto? Te he reducido a cero. Perdiste, la voz se arrastró, saboreando la palabra. Otra vez tú. La voz de Katsuki retumbó, cargada de rabia y un dolor que le atenazaba el estómago. Se mantenía en pie por pura terquedad. ¿Controlas ese pedazo de mierda sin dar la cara? ¿Le tienes miedo a unos niños o qué? Imbécil. Oh, tú estabas esa vez. Casi no te recuerdo por lo débil que eras, la voz del dron tarareó con una burla calculada. Débil. Katsuki hizo rechinar los dientes con tal fuerza que parecía que iban a pulverizarse. Separó las manos a los lados, las palmas ya crepitando con chispas anaranjadas. Si no lo sueltas ahora, mis explosiones reducirán a cenizas tu hojalata. Me temo que eso no sucederá. Una pequeña rendija se abrió en el casco del dron. Un delgado láser rojo se disparó, pulverizando una sección del techo en una lluvia de polvo y escombros. Tal vez lo vuelvas a ver, aunque no prometo nada. El dron comenzó a elevarse, arrastrando consigo la figura paralizada de Izuku como un trofeo. No te irás de aquí. Rugió Katsuki. Nunca había intentado esto, pero había estudiado cada movimiento de héroes como Endeavor. Si el héroe de las llamas podía propulsarse con el fuego, él lo haría con sus explosiones. ¡Bum! Una carcajada desquiciada, nacida de la adrenalina y la desesperación, estalló de sus labios mientras se impulsaba hacia arriba. Se redirigía en el aire con una precisión sobrenatural para un niño de su edad. No se lo habían dicho toda su vida. Estaba destinado a la grandeza, a llegar a lo más alto. Salvar a Izuku no era una opción. Era una obligación que no admitía el fracaso. Por unos segundos, la física pareció inclinarse ante su voluntad.
Para proyectar sus 45 kilogramos contra la gravedad, cada explosión en sus palmas tenía que ser un cohete miniatura, generando un impulso que superara la fuerza que lo anclaba al suelo. Y lo logró. Pero el costo fue instantáneo y devastador. La potencia requerida para semejante hazaña era insostenible. Era como intentar realizar una serie de levantamientos de peso máximo a un ritmo vertiginoso. Sus huesos vibraron, sus músculos se quejaron con agonía y el combustible de su Kirk, el sudor nitroglicerínico en sus palmas, se evaporó casi al instante, resecado por el implacable chorro de aire acondicionado que convertía el ambiente en un desierto hostil para él. Cuando sus dedos estuvieron a 1 centímetro de rozar el pie de Izuku, el motor humano falló. Sus manos, ahora solo carne humeante y temblorosa, ya no pudieron generar ni una chispa más. El vacío lo engulló. En un último y amargo momento de lucidez, comprendió su error. Había subestimado el precio de un movimiento aún no dominaba. «Te tengo». Una voz firme cortó el aire un instante antes de que Katsuki se estrellara contra el suelo. Una figura se movió con una agilidad felina, sus pasos tan rápidos como silenciosos, cerrando la distancia en un suspiro. Con un salto preciso, interceptó su caída, envolviéndolo en un agarre seguro que detuvo su descenso. El campo de visión del niño, nublado por la frustración y el dolor, solo alcanzó a captar la imagen final a través del boquete en el techo. La silueta de Izuku, inmóvil y paralizada, desapareciendo en la penumbra junto con su captor. La heroína aterrizó con una suavidad que contrastaba con la fuerza de su salva, depositando a Katsuki en el suelo sin soltarlo del todo. «¿Estás bien, niño?», preguntó, sus manos firmes en sus hombros. Frente a él se encontraba una mujer de piel morena y complexión atlética. Sus ojos, de color rojo carmesí, lo escudriñaban con intensidad. Una melena lacia y blanca como la nieve le caía hasta los muslos, enmarcando un rostro con un flequillo pronunciado que se extendía hacia la izquierda. Su traje de heroína, un ajustado leotardo blanco con detalles púrpuras y una prominente media luna amarilla en el pecho, junto con sus botas altas y las placas metálicas en abdomen y calzado, le daban un aire a la vez elegante y mortal, como una coneja lista para la cacería. Katsuki se zafó de sus manos con un manotazo brusco. «Déjame», rugió, intentando empujarla para correr de nuevo hacia donde había desaparecido Izuku, pero la heroína fue más rápida. Su mano enguantada cerró su muñeca con una fuerza que no admitía discusión. «¿A dónde crees que vas?». Aunque era una pregunta, su tono era una orden, duro y carente de negociación. «Se llevaron a Izuku», gritó Katsuki, la voz quebrada por la rabia. «No es tu trabajo ir por él. ¿Qué haces parada aquí sin hacer nada?». La heroína, a quien él no reconoció pero que respondía al nombre de Rumi, más conocida como Mirko, pareció retroceder levemente ante la acusación, pero no por la fuerza del niño, sino por el filo de la verdad en sus palabras. En ese momento, el pequeño comunicador en su oído cobró vida con una voz femenina. «Rumi, lo veo. Voy a por él». Una silueta enorme y majestuosa pasó como una sombra a través del agujero del techo. El fugaz destello de escamas y una envergadura poderosa fue todo lo que Katsuki alcanzó a ver antes de que un dragón desapareciera en el cielo en persecución del dron. Mirko asintió, aunque su interlocutor no pudiera verla, y su mirada se endureció de nuevo al volver a Katsuki. «De acuerdo. Te alcanzaré en cuanto pueda», confirmó, sellando el plan. La mirada de la coneja blanca regresó al niño rubio. «Debe de ser un buen amigo como para que te preocupes tanto por él», comentó, forzando el tono calmado que le habían enseñado en las capacitaciones para manejo de crisis. Intentó una sonrisa tranquilizadora, una herramienta más en su arsenal. Sin embargo, donde con otros civiles la táctica podía surtir efecto, con este pequeño volcán humano fue como arrojar agua al magma. «No estoy preocupado por ese inútil», estalló Katsuki, aunque el brillo de frustración en sus ojos y el temblor de su puño cerrado contaban una historia muy diferente. A Mirko una gota de sudor frío le resbaló por la nuca. Su sonrisa forzada se quebró por los bordes. Ya veo», murmuró, dejando caer la fachada. Casi lo había olvidado en medio del caos, pero su agudo olfato, entrenado para la cacería, había captado algo en el aire. Un tenue pero distintivo olor a metal caliente.
Su mirada escaneó la sala hasta posarse en la niña rubia de los moños. Mientras los paramédicos la atendían, ella no apartaba la vista del agujero en el techo por donde se habían esfumado su compañero y el dron. No era la mirada de una víctima aturdida, sino algo más. Algo que le erizó el instinto. Apretó los dientes. El único villano tangible en la zona era la mujer atrapada en la sustancia verde, que ya estaba siendo esposada y custodiada. Pero ese robot, ese maldito artefacto que se había llevado al niño era un problema de otra categoría. Un presentimiento pesado, una alarma gutural que rara vez se equivocaba, comenzó a resonar en su interior. «Oye, tú», le espetó al héroe de turno más cercano, señalando a Katsuki con la cabeza. «Encárgate del chico. Encuentra a su maestra y asegúrate de que lo cuiden». Sin esperar una respuesta confirmatoria, Mirko soltó por fin la muñeca de Bakugo. Su cuerpo se tensó, listo para la acción. Sus poderosas piernas se flexionaron levemente, preparándose para un salto que la llevara de vuelta al techo, a unirse a la persecución. Su instinto le gritaba que la verdadera amenaza acababa de escapar, y ella no era de las que se quedaban atrás. Una última sonrisa se dibujó en sus labios, pero esta vez no era la máscara profesional de antes. Era una expresión feroz y genuina que gritaba la pura determinación y la sed de batalla que ardía en su interior. Se despidió del niño con un tono que no admitía discusión. «No te preocupes. Lo traeremos de vuelta». Sin esperar una respuesta, se giró. El héroe al que había encargado a Katsuki entró en pánico, no por la responsabilidad, sino por la comprensión instantánea de sus intenciones. «Mirko, espera», le gritó, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «No puedes irte así. Te encargaron a los civiles, déjale lo demás a Ryukyu». Sus palabras se estrellaron contra un muro de convicción absoluta. «Ya regreso». Fue lo único que la coneja blanca le lanzó por encima del hombro, y fue la última advertencia antes de que la física se rendiera a su voluntad. Sus poderosas piernas se flexionaron y, con un boom sordo que resonó en el destrozado vestíbulo, se disparó hacia arriba. Sus pies acolchonados se adhirieron a una viga expuesta en el techo por un microsegundo, solo el tiempo necesario para reorientar su impulso. Luego se lanzó al exterior, y comenzó a rebotar de una fachada a otra, usando los edificios como su personal camino de piedras a través de la ciudad, persiguiendo un rastro que solo ella podía sentir. Sus largas orejas, siempre alerta, captaron el sonido del disturbio callejero a lo lejos. Cambió de dirección casi de inmediato, y su mirada aguda logró captar la silueta de su compañera serpenteando en el aire, esquivando con elegancia cada arremetida del dron que mantenía al niño como un escudo humano. Abajo, a sus pies, un grupo de civiles grababa el desastre con sus teléfonos, inconscientes del peligro. Un disparo perdido del dron impactó contra un enorme rótulo publicitario, arrancándolo de sus soportes con un crujido metálico. La estructura de metal y luces se precipitó hacia la multitud. Los transeúntes más cercanos se paralizaron, congelados por el pánico, pero antes de que la masa letal los alcanzara, un destello blanco interceptó su caída. Mirko lo pateó con una fuerza demoledora, desviándolo hacia una calle lateral vacía, donde se estrelló en una explosión de cristales y chatarra. «No es seguro», le espetó a la multitud, con una voz que no admitía réplica. «Resguárdense antes de que salgan heridos». No esperó a ver si le obedecían. Su misión estaba en el cielo. Volvió a su rumbo, acercándose cada vez más al vuelo aéreo. «Ryukyu, ¿no has tenido oportunidad aún?», preguntó por el comunicador, la frustración palpable en su tono. La respuesta fue un gruñido profundo y gutural que vibró en su oído. «El chico está demasiado cerca y yo soy demasiado grande. Si me precipito, podría golpearlo por accidente». Rumi ya estaba a la misma altura, asintió para sí misma. Era la lógica de un tanque tratando de atrapar una mosca sin dañar la flor a la que está pegada. «Entonces déjamelo a mí». Su mueca se transformó en la sonrisa depredadora de una cazadora que finalmente tiene a su presa en el punto de mira. Como si sus palabras fueran la señal, una de las poderosas garras de Ryukyu la tomó con suavidad y precisión. «No lo arruines», advirtió la voz de la dragona, un susurro grave en el comunicador. «Jamás». Fue la respuesta feroz de Mirko.
fue lanzada como un proyectil. Pasó como un rayo junto al niño paralizado, ignorándolo por completo por ahora. Su objetivo era claro. Al posicionarse directamente sobre el dron, elevó su pierna y descargó toda la fuerza cinética de su lanzamiento en una poderosa patada de hacha frontal. Arco lunar. El impacto resonó con un estruendo metálico. Para su sorpresa, el dron no se hizo añicos, pero la fuerza fue suficiente para clavarlo en el concreto de la calle como un clavo, creando un cráter de fracturas a su alrededor. En ese instante, el rayo paralizante que mantenía a Izuku cautivo se desconectó. Fuera del rango efectivo, el efecto cesó por completo. La sensación fue violenta. La gravedad reclamó su cuerpo de inmediato, y con ella, regresó de golpe la capacidad de moverse, de gritar y de caer en picada hacia el suelo. La situación en la que se encontraba era tan abrumadora que ni siquiera podía intentar activar su reloj. El simple shock de la caída, la parálisis repentina y el rescate en el último segundo habían dejado su mente en blanco. Entonces, una fuerza segura y poderosa lo interceptó en el aire. La heroína profesional con peculiaridad de dragón lo había salvado de una muerte segura. Sus garras, con una delicadeza que contradecía su tamaño colosal, lo envolvieron con cuidado antes de descender y depositarlo suavemente en el asfalto caliente. Al instante, su enorme figura comenzó a encogerse, la piel escamosa se retrajo y las alas se replegaron hasta que, en lugar de la bestia, quedó una mujer esbelta y de presencia imponente. Era la heroína Ryukyu. Su cabello rubio corto peinado hacia atrás enmarcaba un rostro de facciones afiladas, con ojos amarillos de pupilas felinas que irradiaban una calma profesional. Un flequillo largo le cubría el ojo derecho, acentuado por la diadema con garras púrpuras. Su elegante traje de kipao rojo oscuro, adornado con patrones de garras amarillas y el ribete de escamas verdes, realzaba su figura ahora humana. La mujer se agachó, poniéndose a la altura del niño de cabello verde, que no dejaba de temblar. Lágrimas frescas y silenciosas comenzaban a trazar caminos brillantes en sus mejillas sucias. Tranquilo, murmuró con una voz mucho más suave de lo que su forma de dragón sugería, frotando su espalda en un intento por calmar los temblores que lo sacudían. Ya pasó. Estás a salvo. Te llevaremos con tus maestros y volverás a casa. Pero el niño, sin levantar la mirada del suelo, apretó con más fuerza su muñeca izquierda, como si el reloj fuera un salvavidas. Cuando habló, su voz era un hilo quebrado, pero cargado de una convicción que no encajaba con su estado. No, susurró. No volvamos ahora. Tengo que quedarme. Hasta que él venga. La confusión nubló por un segundo los ojos de Ryukyu. Esa no era la reacción de un niño traumatizado pidiendo seguridad. El niño se puso de pie con un movimiento brusco. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un objeto que la heroína no reconoció. Era un fragmento de cristal y metal retorcido, de un color naranja opaco que palpitaba con un parpadeo tenue y persistente. Izuku lo elevó al aire. «Ven», gritó, su voz quebrada por el miedo y la adrenalina. «No sé por qué lo quieres, pero si nos dejas en paz, te lo daré». Solo el silencio le respondió, roto únicamente por su propia respiración agitada. Los civiles desde detrás del cordón de seguridad miraban con lástima al niño claramente afectado por el trauma, gritándole al vacío. Crack. El sonido seco de metal comprimiéndose hizo que todos volteen. Mirko se acercaba, con los restos del dron aplastado entre sus dedos como si fuera una lata de refresco. «No sé cómo esta cosa no se destruyó con mi arco lunar», comentó, examinando la chatarra con desdén. Incluso ahora, al aplastarla del todo, se sintió menos dura de lo que esperaba. Su mirada se posó en Izuku, que seguía mirando al cielo, y le alborotó el cabello con una mano libre. «Espero que estés bien, niño. Pero es cierto, todo se acabó. Volverás a casa y no tendrás que volver a verlos». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Y entonces, la voz llegó. Clara, mesurada y fría como el acero, resonó solo en la mente de Izuku, como si alguien susurrara directamente en su alma. Ojalá fuera así de fácil. Ya encontré tu frecuencia. Un escalofrío violento recorrió la espina dorsal de Izuku. Comenzó a temblar de manera incontrolable bajo la mano tranquilizadora de Mirko. ¿Acaso ellas no pueden escucharlo? ¿Por qué?
Maldición. No te preocupes, estarás bien, me pareces interesante. Pero ahora que sé que puedo quitártelo cuando quiera, dejaré que lo guardes un tiempo más. La voz tenía un tono casi paternal, pero lleno de una condescendencia aterradora. Espero que lo disfrutes. Izuku tragó saliva con dificultad, sintiendo el sabor metálico del miedo. El fragmento del dron en su mano ya no pesaba como un trozo de metal, sino como una losa. Había sido un día largo. Y ahora sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que su pesadilla apenas comenzaba. Fin del capítulo.静かに生きて何が悪い鏡の中問いかけてたこのままじゃいけないの枯れた葉が舞い落ちて二つの影が揺れる誰も知らない場所で